Hoy vamos a hablar de, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas para la charla en sí. Hoy va a ser una charla que por ahí no va a ser tan larga en tiempo, pero sí va a ser una charla densa en contenidos. Con lo cual hoy quería hacer un pequeño cambio a la forma en que vamos a plantearla. ¿Por qué? Porque todos los temas que vamos a tocar son temas complejos. Son temas complejos y entonces yo generalmente espero para el final las respuestas, hacemos la charla, ¿no? Todo el tiempo seguida y luego vamos a dar respuestas. Pero en este caso, como el tema es complejo y el tema es, por ahí no es tan largo, pero es más denso, no es tan histórico como el resto de los temas que venimos haciendo, sino que son los esquemas de la mente del budismo, vamos a mostrar tres. Estaría bueno que por ahí si ustedes tienen dudas o cualquier cosa, después de cada, yo dividí la charla en tres segmentos, ¿no? En tres modelos, después de cada modelo podamos más o menos tener alguna duda o consulta ahí, porque si no se va a hacer un matete, si esperamos al final, ¿no? Si ustedes quieren igual, al final por supuesto hacemos una revisión, hacemos unas preguntas, pero me parece que en este caso amerita un poco ser flexibles y cambiar la forma que tenemos normalmente, porque es más denso. Por otro lado, es más interesante también, ¿no? O sea, es justamente el modelo en el cual el budismo basa mente, o varios modelos. Aparte de eso, vamos a hacer, si les parece, como hacemos también siempre, de poner ¿cómo se llama? Los micrófonos ya veo que están todos en mute. Si alguien quiere preguntar, se puede desmutear en cualquier momento. Y si quieren después en algún momento hacer alguna consulta, como les digo, en este caso me parece importante que interrumpan directamente, hacen así y hagan cualquier consulta. Y aparte de eso, puede hacerlo por chat, por supuesto. Así que, ¿alguna duda, algún comentario antes de empezar? ¿O ya lanzamos? Perfecto. Muy bien, entonces, si les parece, ya lanzamos la charla. Si de paso... Y bueno, hoy bienvenidos a la cuarta parte de Introducción al Budismo, que va a ser el tema de los esquemas de la mente. Esto yo les voy a hacer el repaso que hacemos siempre. Esencialmente el curso es mensual y es online. Cada clase es totalmente autocontenida. Yo nunca hago referencia a la clase de otra. Como siempre les digo, el enfoque es académico. ¿Esto qué significa? Que intento presentarlo desde un punto de vista escolástico y científico sobre la historiografía del budismo, en cualquier caso. Y no, intento no basarme en una escuela en particular. Bueno, lo dicto yo, que soy el maestro residente acá del Palansakia, y estoy en la USAR, en Utrecht y otras universidades. El formato de esto que yo les decía va a ser un poquito diferente. Es probable que en esta haya preguntas a posteriori. Recuerden que siempre me pueden escribir, cualquiera de ustedes, a gishedorje.yakia.com.ar, con preguntas o consultas que pueda haber posteriores, ¿no? Y todos textos, y en este va a ser bastante importante esto, los voy a presentar siempre en pali y en sánscrito para que sea más fácil buscar, por el tema de que el pali y el sánscrito en el budismo es el lenguaje común, es el inglés ahora o el latín medieval, que permite que ustedes busquen. Ustedes, si están con un texto en tibetano y tienen término en tibetano, realmente les vamos a ofrecer alguna traducción al pali, perdón, al sánscrito, para que ustedes puedan buscar. Pero a veces, por temas de transliteración, es decir, cómo lo ponemos en caracteres occidentales, no es tan fácil. Con lo cual, sánscrito y el pali son los dos mejores idiomas para buscar. Entonces, perdón, sí. Sí, pero, a ver, perdón, un segundito. Sí, pero no había ruido por otro lado. Okay, perdón, un chat, pero no se preocupen. Después lo volví. Entonces, hoy va a ser como yo decía, va a ser por ahí menos expansivo, pero más enfocado el contenido. Y hoy lo que vamos a ver, esencialmente, son tres modelos de lo que es la mente. Los focos que vamos a tomar es los skandhas, nidanas y el óctuple modelo de conciencia yogacara. Y este es un módulo que es complicado, porque son bastante técnico, entonces
yo diría que los mejores autores para este caso son Bhikkhu Bodhi, que yo me hace. Chogyam Trungpa tiene muchas cosas interesantes sobre este tipo de Abhidharma. Hay que, a veces en Trungpa lo hace tan occidentalizado que a veces cuesta hasta volverlo a entender budistamente. Trungpa usa palabras como psicosis o neurosis un montón de veces, y por ahí las usa como nosotros los occidentales usaríamos, entonces a veces es complicado, pero es muy interesante. Jacob Sangun, Lodro Sangpo, que es muy bueno, Frau Waller y Tan, que escribe unos libros impresionantes de Yogacara. Y tengo un amigo mío que escribe muchísimo de Yogacara, pero escribe muchísimo de epistemología más que de metapsicología, que sería el término puntual de esto, que se llama Dan Lustaus, que es extremadamente recomendado. Extremadamente recomendado. No lo puse acá porque no era el tema particular. Entonces, como les decía, vamos a... Esperen, ¿y más? Ah, no, perfecto. Entonces vamos a seguir entonces con el tema que realmente. Hoy vamos a presentar 3 esquemas. El tema de los eskandas, el tema de los nidanas y la octuple conciencia de Yogacara. Lo que es importante saber es que ninguno de estos esquemas es autoritativo, es decir, cualquiera de estos modelos en el budismo son eso, modelos. No son descripciones con valor ontológico, es decir, no estamos diciendo que esto el budismo piensa que es la realidad o lo que existe, sino que simplemente es una forma para pensar y entender la práctica de cada uno. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que, sobre todo en Occidente, está acostumbrada a que las cuestiones religiosas o filosóficas tengan descripciones con valor de verdad, ¿no? ¿Esto qué significa? Que en realidad nosotros, por ejemplo, vamos a leer sobre la formación del alma o el sistema de cómo se llama, de cómo funcionan las... ¿Qué está haciendo sonido? O cómo funciona, por ejemplo, no sé, el mundo, cómo funciona la mente o el espíritu, y entonces tienden a leer eso y decir, ok, el cristianismo, el islam, el sufismo, lo que ustedes prefieran, creen esto. Y aquí es menos se cree en esto que proponemos este modelo para empezar a pensar la práctica y para empezar a pensar cómo funciona el mundo, ¿no? Esto es importante, porque se puede proponer un modelo u otro. Eso no cambia absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar con este que es el modelo de los escándalos, que es el más simple. Pero recuerden esto, que ninguno de estos modelos es verdad, ¿no? No. Yo siempre doy vamos a esto más chiquito, siempre voy a dar una opción de qué son los diferentes modelos meditativos y todo esto. Entonces, los primeros modelos que aparecen en casi todos los textos budistas es el llamado modelo de los 5 skandhas. Los 5 skandhas son las 5 funciones o aspectos de una persona. En los primeros textos muchas veces los van a ver traducidos por agregado. Si bien formalmente significan pilas, como cuando yo tengo, por ejemplo, pongo una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? Son pilas de cosas. Y en realidad son, ¿cómo decirlo? Son como funciones o partes que generan una idea de una persona. Y esto es interesante, porque en realidad lo que va a decir el primer budismo es, uno siente que uno es alguien, que uno es una persona que está no tiene experiencia en una persona, pero en realidad lo que hay son skandhas, que son estas funciones, o yo lo llamaba antes circuitos mentales, como 5 mecanismos que permiten la experiencia del día a día en cada uno. Perdón, recuerden mutearse por favor, porque si no se hace... Sí. A ver, un minuto. Pero ahí está. Ahí está, muteado de vuelta. O no, perdón. Entonces les decía, recuerden que estos son 5 como pequeñas funciones. Yo siempre digo, ahora vamos a hacer ejemplos físicos, ejemplos meditativos, perdón, ejemplos físicos es complicado, pero quería contarles más o menos cuáles son los 5. Lo primero que voy a decir, el budismo, que cualquier momento de la experiencia, cualquier cosa que nosotros veamos, es, por ejemplo, necesita que haya 5 factores o 5 funciones
que funcionen al mismo tiempo para que nosotros sintamos que existimos, o sintamos que hay una presencia. Recordemos que en el budismo, el sentir que existimos, ¿no? Perdón, ¿hay alguien que está haciendo ruido de fondo? Voy a ver si voy a mutear de vuelta. ¿Escucha el ruido que escucho yo como de fondo? Bueno, no importa, por ahí es mi computadora. Como decía, hay 5 factores o las 5 funciones que tienen que pasar en el esperen, denme un segundito. Yo voy a mutear de vuelta a todos. Vamos a hacerlo más fácil. Mutear. Ahí está. Perdón. Les decía, en realidad hay 5 factores que tienen que pasar. Tomemos un ejemplo muy simple. El ejemplo clásico en los textos budistas es una persona que va caminando un día y ve una serpiente. Entonces, hay una persona que está caminando por la selva, así, y ve una serpiente y tiene una reacción. Generalmente miedo. Entonces, va a decir, ok, ¿cuáles son los 5? Va a decir el primer texto budistas. Bueno, el primer elemento básico es la forma, que en sánscrito se llama rupa. Y rupa implica la forma física, el soporte físico. Recordemos, sobre todo en el primer budismo, la forma física existe de forma completa. Sobre todo en los primeros textos budistas, consideran que existen los átomos, como diríamos nosotros, y que esos átomos se componen diferentes bases, ¿no? Pero esta forma no tiene una división en sí, no es que automáticamente implica una división de elementos, nada, simplemente es la base física. Y esa base física se llama rupa. Es interesante que en los primeros textos budistas, aclaran mucho que los 4 elementos clásicos, aire, fuego, tierra y agua, son parte de la forma, son compuestos por rupa, ¿no? Esto lo claro porque muchas veces ustedes van a ver que en cuestiones mucho posteriores, por ejemplo en el budismo tibetano, los 5 skandhas se mapean a 5 elementos, ¿no? Pero formalmente la rupa, la forma física, es un aglomerado de los 4 elementos básicos. Luego de esa forma física, tenemos lo que se llama vedana, que es la sensación que esa forma física transmite. Con una serpiente, la sensación física va a ser, por ejemplo, si uno la toca, una sensación de una piel sedosa, ¿no? Una piel suave, o de fuerza si es una serpiente grande en el movimiento, pero va a ser el contacto que va a traer al mentir automáticamente. Si, por ejemplo, es fuego, si nos vamos, en vez de encontrar una serpiente, encontramos un incendio, va a ser calor, y etcétera, y así de esas formas, ¿no? Esencialmente cada una de cada una de las formas físicas que vengan va a traer a veces una sensación automática, puede ser cercana o lejana, por ejemplo, imagínense una explosión, va a traer una sensación física que es el ruido, ¿no? Y esto tiene que ver también con el contacto que tengamos. Ahora, esto es previo a la percepción, que es samña, que es la tercera skandha. Porque una cuestión es lo que el fuego trae de sí mismo. El fuego, lo percibamos o no, nos quema. Pero después tenemos el proceso, que es un proceso bastante automatizado, que clasifica e interpreta las formas, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros, en el momento de que percibir las formas, vamos a empezar a mentalmente clasificarlas. Es decir, bueno, esto es fuego, esto es agua, esto es aire, esto es una serpiente, esto es el camino. Y acá hay una cuestión interesante. Este proceso, como se darán cuenta, por ahora son 2 procesos que funcionan de forma en lo mental y en lo físico. Los 5 escáneres nos separa, estos son mis ojos y esta es mi mente que capta los ojos en estos momentos, sino que hay partes del proceso que son mentales que están incluidos en los escáneres. Entonces, cuando yo veo una forma, si yo veo, por ejemplo, un celular y veo mi mano, lo que va a hacer es el proceso mía va a decir, ok, esto es una forma, esto es un objeto, y esto es otro objeto, pero en realidad nosotros podemos decir que eso es una distinción puramente personal y es correcto, ¿no? Hay personas que tienen enfermedades, por ejemplo, que no pueden distinguir las caras o que no pueden distinguir los objetos y eso les impide relacionarse
pero es una cuestión puramente de la persona. Si una persona con tipo de enfermedad que no puede distinguir las caras, no implica que todo el mundo se transforme en un ser indistinguible. Significa que esa persona está enferma. De la misma forma, Sami es puramente personal. Y eso distingue los diferentes objetos. Luego pasa al skandha samskara, y este es uno de los skandhas más interesantes. ¿Por qué? Porque en samskara está el resultado de las experiencias previas y las diferentes formaciones kármicas. Y en este contexto, formación kármica tiene que ver con experiencias pasadas. Y estas experiencias pasadas son generalmente personales. Vamos a ver que después la Yogachara va a pensar cómo hacer el tema de entre vidas. Pero en este caso, cuando hablamos de los primeros textos, van a decir que son personales y es esencialmente el resultado de acciones previas. Por ejemplo, si nosotros vemos fuego, va a haber algo que va a haber. Samya va a decir, ok, la percepción, esto es fuego, y el samskara va a decir, ok, cuidado con el fuego porque el fuego quema. Y esto es porque nosotros sabemos previamente que el fuego quema. No estamos descubriendo el fuego ahí. Entonces, ¿qué nos va a decir? Corrámonos. Si es una serpiente, también va a decir, escapemos de que nos pica. Pero todo el conocimiento y todo lo que nosotros llamaríamos la memoria, y lo que por ahí en Occidente llamaríamos el inconsciente, si bien no es necesariamente como en Occidente, pero todo el conocimiento previo, que no lo tenemos de forma consciente en la mente, reside en samskara. Y finalmente, y por último, tomamos conciencia de las cosas. Eso se llama vijnana, y es la cognición que tenemos de forma secuencial, la cognición que nosotros entendemos que conocemos cosas. Pero es decir, en el momento que nosotros nos volvemos conscientes de algo, pasó ya por 4 escalas, por forma, sensación, forma, sensación, percepción e informaciones kármicas. Con lo cual, en el momento en que nosotros ya tomamos conciencia de algo, estuvo mediada por todos estos escándalos previos. Lo cual hace difícil tener algún tipo de percepción directa. El primer budismo va a ser muy claro, va a decir, no existe una percepción directa. Y en todo este proceso, lo que va a pasar es que puede suceder que haya errores. Por ejemplo, imaginemos que nosotros vemos una soga en vez de una serpiente, pero nosotros pensamos que es una serpiente. Forma, vamos a percibir la forma de la soga. La sensación, a lo lejos, si vemos una soga, una serpiente, no nos cambia nada, porque estamos teniendo contacto. Pero la percepción, el proceso de clasificación que lleva a la mente en una u otra, perdón, voy a mutear de vuelta, va a dar un error. Va a decir, che, esto no es una soga, es una serpiente. Y entonces, el samskara, que va a ser la formación kármica, va a decir, ok, serpiente es mala, nos puede matar. Y nuestra conciencia no va a ser, hay una forma tubular que podría ser una soga, una serpiente. Nuestra conciencia va a ser, hay una serpiente, tengo que salir corriendo. Entonces, no solamente este proceso es automático, sino que muchas veces nosotros recibimos información constantemente equivocada, ¿no? Y esta equivocación, nosotros no somos conscientes, nosotros no tenemos la percepción de que, o la conciencia de que en realidad una parte del proceso falló. Tenemos simplemente la conciencia de algo que hay. Y este va a ser el primer gran punto del budismo. Va a decir, nosotros sentimos que algo existe, pero en realidad esa existencia no la percibimos nosotros de forma directa, sino que la filtramos a través de 5 funciones básicas, para decir el primer budismo. Y cuando tenemos las 5 funciones básicas, forma, sensación, percepción, informaciones kármicas y conciencia, esos 5 skandhas van a generar la idea de que algo existe. ¿Y qué es lo que existe en ese sentido? Como todo el budismo va a decir, existe el yo, el Atman, existe un mundo en el cual ese yo existe. Pero en realidad no existe de esa forma. Y esto es importante porque muchas veces la gente te pregunta, ¿existe el yo o no existe el yo? En el budismo. Entonces, ¿existe el mundo o no existe el mundo? Y el primer budismo no va a decir ni sí ni no. El Buda, es más, en Kadam Pali va a decir de forma muy clara, yo no puedo afirmar que existe, ni puedo afirmar que no existe. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros percibimos el mundo está filtrada y está mediada por un montón de funciones, que son los 5 skandhas. En el momento
en que los 5 skandhas dejan de ejercer esta sensación automática de existir por el hecho de funcionar al mismo tiempo, se deja uno de estar atado a la idea de la existencia como uno la piensa, y en ese momento se libera. Es decir, el momento de la iluminación es cuando nosotros nos liberamos de estas sensaciones. Pero lo que vamos a hacer con la práctica va a ser, esencialmente, ir aflojando los skandhas, ¿no? Hay un tema que es muy importante, que muchas veces estos conceptos parecen no ser aplicados a la meditación. Entonces uno se sienta y dice, bueno, voy a ponerme a meditar en la respiración, hacer anapanasati. ¿Qué tienen que ver los skandhas? Yo no tengo que saber de los skandhas para hacer eso. Ahora, es muy importante entender que justamente estos conceptos son vitales para la liberación. Por eso una parte del camino es prajna, o conocimiento. Porque ¿qué es lo que vamos a intentar? Que estos 5 skandhas que funcionan de forma automática, de a poquito vamos a empezar a desconfiar de ellos. En términos budistas, vamos a ir aflojando los skandhas, estirándolos, haciéndolos menos rígidos. Lo que dice el primer budismo, sobre todo el budismo Nikaya, es que el apego a estos skandhas, la necesidad de creer que existen, es lo que causa el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando funcionan de forma muy estricta, muy fuerte, los 5 skandhas crean la idea de que, por ejemplo, la serpiente, que nosotros habíamos pensado ahí, existe de forma directa en relación a mí. O aún peor, la soga que existe es una serpiente. Y esa idea de que hay una serpiente y me va a atacar a mí, o hay una soga que es una serpiente y esa serpiente me puede atacar a mí, crea la dualidad básica de yo y no yo, que es la ignorancia básica. Y una vez que creamos una ignorancia básica y empezamos a estar apegados a esa ignorancia, empieza el sufrimiento, como dice el Buda, ¿no? Por la primera doble verdad. La forma más simple y más directa de poder soltarse del sufrimiento es soltarse un poco del proceso de los 5 skandhas. Y no significa, y esto es importante, no significa dejar el cuerpo o necesariamente dejar los sentidos, sino significa comprender de forma, no intelectual, sino de forma experiencial, cómo el proceso mismo va generando esta idea de la forma de existencia. Por eso muchas veces van a encontrar que para mí es una mala glosa pensar que escuchar la vida es una ilusión. Y no es necesariamente así en el budismo. El budismo no dice que la vida es ilusoria, sino que nosotros creemos en eso, como por ejemplo en un sueño creemos que estamos soñando. Nosotros sabemos cuando soñamos, si nosotros soñamos que, no sé, que estamos en un sueño, nos persigue un monstruo, cuando nos despertamos decimos, era solamente un sueño. Nos tranquilizamos de esa forma, una pesadilla, por ejemplo. Pero en el momento que estamos en un sueño lo creemos de forma pie juntillas, ¿no? De forma total. Esto tiene que ver porque en el sueño sentimos apego a los agregados del sueño. De la misma forma, el sentir apego a los agregados en la vida diaria nos hace sufrir, ¿no? En el budismo mahayana, esta idea de que los agregados generan el foco en lo mío, lo que es mío versus el resto del mundo, se relaja aún más, ¿no? Se relaja aún más, ¿por qué? Porque se utiliza el concepto de vacuidad. Entonces ya de repente, Rupa, por ejemplo, que es recuerdan, el skandha de la forma, también es vacuo como el resto de los skandhas. Entonces ya ni siquiera podemos decir que las formas existen. Se vuelve un poquito más fuerte la idea de disolver los skandhas. Si bien uno podría entender que los skandhas nunca se disuelven totalmente hasta la muerte de la persona que se ilumina. ¿Por qué? Porque la persona que se ilumina sigue hablando con otras personas, entonces distingue, sabe que existe un cuerpo físico. ¿Sí? El Buda hablaba, hacía chistes, comía. Entonces eso implica que a algún punto seguía viendo los skandhas. Lo que pasa es que la forma en que los percibía, ya por así decirlo, no creía directamente en ellos. Ya comprendía cómo funcionaba. Y en el budismo más avanzado, cuando va pasando el tiempo, el Vajrayana y el resto, los skandhas empiezan a ser vistos como la solidificación de los venenos, como la solidificación de la ignorancia, los celos, la ira, etcétera, etcétera, etcétera. Y el trabajo sobre ellos cambia y empiezan a hacer un trabajo menos sobre algo metapsicológicamente normal, porque, por ejemplo, la conciencia es
algo que nosotros decimos, no tiene un valor moral puesto, y la conciencia, por ejemplo, en ese budismo va a ser transformado en ignorancia básica. Entonces, por un lado va a ser algo que es considerado un veneno, algo que toda la samsara, pero por otro lado, ese mismo veneno va a tener en sí la posibilidad de la liberación. Porque el trabajo sobre el veneno es destilar la sabiduría que nos va a liberar. Entonces, cada uno de esos skandhas va a ser par de trabajo, generalmente de forma simbólica, ¿no? Asociándolo a un Buda, a un Dhyani Buda, o asociándolo a una parte, una práctica, o sea, intentar trabajar directamente sobre ellos. Pero de cierta forma son tan importantes el concepto de los 5 skandhas que en todo el budismo se trabaja, sea en el Theravada o el budismo Nikaya antiguo, sea en el Mahayana con la vacuidad, o sea en el Vajrayana con el mandala de los 5 Budas, el mandala ese de 5 Budas que mucha gente ve. El esquema de los skandhas es como el más simple y al mismo tiempo el más importante de comprender en la práctica meditativa. Hasta ahora, ¿dudas, consultas o preguntas? Recuerden que pueden hacerlo por acá o por el chat o pueden desmutearse en cualquier momento. Sí, Fede, yo tengo una chiquita Dime. que si no están forma, sensación, percepción, información, si falta una, por ejemplo, si faltase formación, ¿ya no se considera que tomamos conciencia? Es una buena pregunta eso. O sea, uno podría decir, yo saco un escano, pero ¿cómo vos lo percibirías? Si vos tuvieras, por ejemplo, faltar las formaciones kármicas, que es el Sí. que decís vos, samskara, lo que sucedería es que cada objeto, vos percibías cada objeto como nuevo. Es lo que le pasa a un bebé, por ejemplo. Un bebé, cuando nace, no tiene formaciones kármicas propias, ¿no? Entonces, ¿qué va Ujú. a pasar? Empieza a aprender y cada objeto es como nuevo, ¿no? Pero no, De igualmente hecho, eso no los estaría tomando bebés, conciencia, perdón, de los objetos ¿no? nuevos. Sí, toman conciencia. Pero en realidad la percepción, fíjate una cuestión, cuando los bebés nacen, ni siquiera conocen eh, que los objetos tienen determinada estructura. Eso en Occidente se llama la permanencia de los fenómenos, ¿no? La permanencia de los objetos. Vos te das un bebé y le mostrás la manito del bebé. Y aparece la manito del bebé y el bebé hace ¡ah! Y le sacás la manito y aparece la manito y ¡ah! Y no puede entender que esa mano existe y de hecho es parte de él. ¿Por qué? Porque no tiene la formación que le permite recordarlo, no tiene la asociación de decir, bueno, esta sensación más esta sensación más el brazo, esto es algo que existe. O es el famoso cuando uno le hace a los bebés, así, se fue y volvió, se fue y el bebé hace, ¿no? Mira con cara de, apareció de vuelta, ese tipo de cuestión pasaría, ¿no? De hecho, nosotros hay una cuestión que no es muy enseñada en Occidente, pero que es interesante, que en las ramas de medicina budista, que hay muchísima medicina budista, porque bueno, hay países que han sido budistas desde casi el comienzo del budismo, tienen medicina y se basa en principios budistas, muchos de lo que nosotros llamaríamos patologías están clasificadas en relación de los 5 skandhas, ¿no? Y de hecho hay un libro muy bueno que se llama Caminando la Luna con Einstein, que es un libro sobre la memoria y las formaciones de la memoria, que cuenta la historia de una persona que dicen tiene la versión pop de la iluminación budista. Esencialmente la persona pierde la capacidad de tener formaciones de memoria por un accidente que tuvo, más de 90 segundos. Entonces, constantemente vive en el presente. El problema es esa persona que tiene formaciones kármicas porque previamente el accidente tenía memorias, entonces tiene hasta los 40 años de memoria. La persona esta tiene 80 años. Y constantemente se sorprende. Constantemente, cada 90 segundos, cada minuto y medio, se entera que la esposa se murió. Cada minuto y medio se entera de que tiene 90 años. Porque si él no pasa por un espejo, piensa que tiene 40 y pico. Y esencialmente vive un infierno. Él, cuando se da cuenta, los pocos segundos que tiene antes de olvidarse, lo que tiene que decir es, por favor, mátenme, ¿no? Es una historia tristísima, ¿no? Pero ese es un ejemplo de alguien que no puede tener el escándalo de formación samskara. ¿Respondí con esto, Mari? Pero estás en mute, Mari. Sí, sí, perfecto. Perfecto, Fede, gracias. A ver, ¿alguna más? La palabra, no lo comprender, la palabra kármica en la definición de samskara. Ok, ¿qué es una buena pregunta eso también, para aclarar. ¿Qué es algo kármico?
karma literalmente significa una acción, ¿no? Y esencialmente en este contexto, karma va a ser una cosa que vamos a ver después, pero está bueno para introducirla antes, que es el resultado de una acción vista en forma dual. ¿Qué significa esto? Si yo estoy haciendo algo y yo quiero que yo exista, quiero que el otro existe de forma dual, en el momento que yo lleve a cabo una acción, voy a tener un resultado que puede ser bueno, malo o neutral. Por ejemplo, algo que yo entro a un cuarto y prendo la luz, va a ser algo que es neutral, porque mucho no me cambia. Ahora, si yo, por ejemplo, como algo que no comí nunca, y ese algo no me gusta, me da como asco, voy a tener voy a tener una reacción negativa. Esa reacción negativa, eso se llama una bija, que significa semilla, se instala en el samskara y me dice, por ejemplo, esa comida que comiste es horrible, ¿no? Entonces, yo cuando me ofrezcan la comida próxima vez, lo que va a pasar va a pasar el proceso rupa, va a estar la comida física, vedana, sensación. La sensación por ahí es un olor, ¿no? Samya, percepción, yo la veo y la clasifico, digo, es esta comida. Samskara, voy a buscar la información y digo, uy, esta comida es horrible, y mi percepción, mi sensación, mi cognición va a ser, uy, me dan esta comida que no me gustó. No, gracias, paso. En ese sentido es kármico, ¿no? Cada acción y reacción que nosotros hacemos basada en la idea de Atman, de yo, genera por así decirlo, una semilla que nos va a condicionar las próximas reacciones. Si nosotros, por ejemplo, aprendemos cuando somos niños de que tal color o tal persona o tal nacionalidad es mala, ¿no? Las personas que son racistas, por ejemplo, que son muy racistas, ni siquiera, no es una cuestión que la gente dice, tienen que dejar de ser tan racistas, es algo que ellos lo viven como una realidad. No es algo que para ellos es una percepción de ellos. Ven una persona de otro color o algo así y les causa asco, les causa revolución física. Y eso es un problema de su formación kármica, su samskara, está demasiado fuerte, ¿no? Entonces, no deja percibir a otra persona, sino que percibe algo que odia. En ese sentido. ¿Respondí con esto la pregunta, más o menos? Bueno, avísame por favor por el chat si, o por cosas, a ver si llega a responder. ¿Alguna consulta más? Clarísimo, gracias, excelente. ¿Alguna consulta más que tengamos de este tema? ¿O ya vamos a pasar al segundo, que es un poco más complicado? Como yo les decía, ven, no es tan largo en slides, pero es denso. Es bastante jugoso. Bueno, vamos entonces. Espérame, una más. Adelante, bien, vamos para adelante. Entonces, el segundo es un esquema, los nidanas. Y los nidanas son esto que nosotros vamos a ver acá en la famosa rueda de la existencia, lo que se llama el Baba Chakra. Esta ya la deben haber visto ustedes en algún momento. Y en este caso, los nidanas. Se escucha cortadito, Fe. Hola. Hola, hola. Ok, eso puede ser. ¿El resto se escucha cortado? ¿No? Puede ser un poco la conexión, porque yo también te escucho cortado a vos, Andrés. Me parece que es la conexión tuya. Bien, a ver, vamos a volver de vuelta a esto. Entonces, decíamos. ¿Hay mucha distorsión ahí? Yo me acerco más, ¿se escucha mejor ahí? Ojo que a veces puede ser, si hay gente que escucha bien, a ver, hay dos factores. Uno es el internet que sale de acá y otro es el internet de cada uno que lo baja. Si hay gente que escucha bien, puede ser que sea el tema de la internet propia, quiero decir, ¿no? Igual voy a intentar hablar más cerca, a ver si se escucha un poco, y más lento, así se escucha un poco mejor, ¿no? Decíamos, el tema de los nidanas en este esquema va a ser esta parte de la rueda, va a ser la parte externa. Y esencialmente, ¿cuál va a ser la idea de los nidanas? Los nidanas van a ser una idea de extender los skandhas
Ya no solamente en un proceso momentáneo, si se dan cuenta en el proceso de, ¿cómo se llama?, de los escándalos. El proceso de los escándalos es un proceso que pasa de forma más o menos momentánea, sino que los nianas va a ser intentar extenderlo a lo largo del proceso de nacimiento y muerte. Entonces, ¿qué va a decir la verdad? ¿Qué van a decir los nianas? Los nianas van a decir que la causa de todo es avidya, la ignorancia. Es el primer factor necesario y es, yo diría, el factor sine qua non del budismo. En el budismo todo sucede por ignorancia. Y la ignorancia más básica es la ignorancia de la existencia de un yo. La existencia de una división entre un yo y un no yo. Esa ignorancia va a generar samskara, lo que son las formaciones mentales. Como nosotros ya lo hemos visto, es donde están el resto de los factores kármicos, ¿no? Y esto produce, sobre todo cuando uno es un niño, un proceso de sedimentación. Y esto es importante entender que es necesario la comprensión que se va dando después de la repetición, ¿no? Ustedes se fijan, un niño no es que le dice una cosa o aprende una cuestión una sola vez y ya está, sino que repite, 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 y esa repetición va formando con diferentes semillas los samskaras. Y una vez que suficientes samskaras se empezaron a formar, que suficientes factores kármicos, surge la conciencia. Surge la conciencia de uno y surge la conciencia de otro, ¿no? El mundo se parte en dos, y esta es la dualidad más básica. Y una vez que partimos la conciencia en dos, partimos el mundo en dos, y empezamos a tener idea de lo que somos nosotros y lo que es otra cosa, la idea más básica, quiero decir, la idea, ¿no?, de un cuerpo, la idea de una madre, la famosa idea de psicoanalítica occidental de la madre como teta, ¿no?, al principio, que el bebé piensa que la madre es esencialmente la teta, y luego el tiempo entiende que hay un ser diferente a uno pegado a eso. Luego de eso, surge lo que se llama Namarupa, que es una forma muy linda de explicar en sánscrito lo que son conceptos. Porque Rupa, habíamos dicho, es forma, y Nama es nombre, es el nombre de las formas. Cuando nosotros tenemos formas con nombre, tenemos conceptos. Y entonces esos conceptos también están divididos. Esto es mamá, esto es papá, que es diferente de mamá. Esto es el mundo, esto es el fuego, ¿no? Esto es X, Y, X. Y una vez que tenemos esos conceptos, empezamos a clasificarlos y empezamos a ordenarnos a través de lo que llaman las 6 puertas, Sada y Ayatana. Ayatana es una palabra que significa puerta o esclusa, Sada es 6, y las 6 puertas son los 5 sentidos, ¿no? Vista, oído, gusto, tacto, olfato y olfato, más la mente, ¿no? Porque la mente también tiene objetos, que son los conceptos, los recuerdos, los pensamientos. Entonces, a través de las 6 puertas, dicen, empiezan a llegar. Y esto es interesante porque fíjense que nunca es una división entre externo e interno. La mente, cuando tiene un recuerdo, un pensamiento, es exactamente igual para el budismo que el ojo, ¿no? Si nosotros vemos un camión o pensamos un camión, sigue siendo un objeto de camión. Y en el momento en que nosotros tomamos contacto con esos estímulos, tomamos contacto con los pensamientos, tenemos sparsa, contacto. Es decir, tiene que ver la conciencia nuestra, que el 3, si se acuerdan, que es el vijnana, y pum, toma contacto con ese objeto o pensamiento. Y en el momento que toma contacto, Vedana, surge la clasificación en agradable, neutro, desagradable. Se dan cuenta que es muy similar a los skandhas, ¿no? Es más, samskara estaba, vijnana estaba, Vedana estaba. Simplemente esto está pasando dentro de un marco un poco más grande. Entonces, hacemos agradable, neutro, desagradable. Y aquí viene una cuestión que es una cosa nueva que hace la clave, que es Trishna, la sed. Y es una cosa difícil de traducir. Trishna, sed, tiene que ver con que la India es un país generalmente muy caluroso. Y el primer recurso que les falta siempre es agua potable, ¿no? Nosotros en Occidente no tenemos tanto el agua como metáfora, sino que tenemos que decir que alguien está hambriento de éxito, está hambriento de pelea. Es una necesidad interna, ¿no? Es la necesidad de ir y hacer algo con eso. Ese Trishna, que va a ser, digamos, el impulso básico,
va a ser lo que va a querer repetir o no repetir nunca más la sensación de esparza, de contacto, ¿no? Y entonces va a ser como, digamos, la reacción intrínseca, es algo difícil de traducir. Pero imagínense que ustedes, el ejemplo más clásico es, son adictos a una droga, y ustedes toman la droga, y hay un trishna, hay una necesidad urgente de ir a buscarlo, ¿no? Y a buscar más, no decaer nunca. Esa necesidad el Buda va a encontrar en absolutamente todos nosotros, en menor medida, por supuesto. No estoy diciendo que todos actuamos como yanquis terminales, pero sí que está presente en un punto. Y eso genera upadana, que es apego, o nosotros podemos decir adana, que es aversión, ¿no? Nosotros va a generar la necesidad de mantener o repetir o sostener una situación, o al revés, o alejarla, ¿no? Si no nos gusta. Para dar una respuesta física nuestra. Y ese ir entre busco cosas que me gustan y evito cosas que no me gustan, es lo que el Buda llama el bhava, el devenir, ¿no? Constantemente nuestra vida en sí. Esta vida en sí va a generar placer, va a generar displacer, pero siempre vamos a intentar buscar el placer y alejarnos del displacer. Y ese es el ciclo que después da por resultado nuevos nacimientos. En la imagen, en algunas ruedas un poco más explícitas, es una pareja teniendo sexo, la imagen de Baba, ¿no? Esta es una pareja abrazándose, y termina, por supuesto, si no nace, en Yara Marana, que es nos vamos a envejecer y nos vamos a morir. Entonces, este es el ciclo, por así decirlo, de la vida, si ustedes se dan cuenta, pegado sobre los samskaras, ¿no? Por eso yo presenté son los skandhas. Por eso yo presenté los skandhas antes. En realidad, uno podría decir que del 2 al 9 de Samskara a Upadana, en realidad son una forma de los skandhas un poquito más abierta, ¿no? Y la parte de nacimiento, ignorancia y todo eso está como pegada por sobre eso. Ahora, es un buen punto ordenarlos así, los nidanas. El Buda nos enseña en el Sutra del grano de arroz, y está muy bueno pensarlo así porque lo que está diciendo es el efecto que nosotros tenemos momento a momento, el efecto que nosotros sentimos de apego, de aversión, de estar enfocado en algo, de buscar, de perseguir, ¿no? Las cosas, es esencialmente lo que nos ata al samsara. Nosotros terminamos manteniendo el samsara y teniendo hijos y transmitiéndole lo mismo que nosotros pasamos de forma automática, casi, ¿no? Es casi como que estamos programados para ello. Entonces, el momento a momento va a ser lo que nos libera o no. Y esto es importante entender. Si nosotros pensamos que hay un momento diferente del momento presente, o la situación presente, en el cual nos iluminemos, o tengamos una apertura espiritual, o tengamos estas cuestiones que pasan tanto en Occidente, la historia del llamado divino, o de la gracia divina, el Buda está diciendo, no va a pasar. Todos los momentos de que naces hasta morir obedecen al mismo tipo de orden. Entonces, toma conciencia de eso, ¿no? La liberación es ahora, porque en el futuro te vas a quedar esperando y no va a llegar nada. Y entonces hay varias formas de leer la cadena, ¿no? La forma más simple es la cadena esta, así como yo decía. La ignorancia como la base de todo, ¿no? Hay gente que lee al revés, que lee del 12 al 1, que lee que después del nacimiento y una muerte, hay un nuevo nacimiento y empieza el devenir, y ese devenir genera apego, y el apego va generando sed, y la sed genera las clasificaciones, y eventualmente llega a las formaciones mentales, y luego llega a avidya, ¿no? Finalmente avidya es el resultado de todo. En mi lectura personal, esto como lo entiendo yo, por lo menos en base a lo que leí, la cadena en sí está puesta en un círculo por una razón. Todos estos eslabones son necesariamente interconectados. Si yo tengo que dar uno que es vital para que se produzca el resto, es avidya. Yo en ese sentido creo que es correcto. Avidya es la base de todo sufrimiento en el mundo. La ignorancia básica. Ahora, yo no puedo separar a avidya, por ejemplo, del apego. Porque para que yo esté apegado a algo, o yo tenga aversión a algo, yo tengo que creer que algo existe. Tengo que tener esa cuestión básica. Y para yo creer que algo existe,
tengo que poder tener un punto de referencia, es decir, yo, otro objeto, y eso es samskara. Yo tengo que estar consciente que algo existe, no tiene que ser algo que yo no conozca directamente, sino tengo que estar consciente para poder apegarme. Yo quiero eso, tiene que haber vijnana. Y así, todas las partes. Entonces yo creo que todos están, por así decirlo, interconectados, ¿no? Ahora, entonces, si están todos interconectados, ¿cómo podemos salir? Porque yo antes presenté dos escandas, que eran 5, ¿no? Y ahora presento estos que son 12 y que parecen como súper interconectados y súper densos. ¿Cómo podemos romperlos? Bueno, Trishna y Upadana, la sed y el apego, va a ser esencialmente el punto básico en el cual se va a trabajar el budismo. Va a ir separando en tres. Especialmente Trishna, ¿no? El primer budismo va a trabajar, va a tener a Trishna simplemente como una reacción casi instintiva. Pero a partir del Mahayana se va a separar en tres grandes sets o pulsiones, puntualmente, ¿no? Que va a ser la del placer, que se llama Kamatrishna, la permanencia de la autoconservación, que es Bhavatrishna, y la destrucción, Vibhavatrishna, ¿no? Y esto es una cuestión interesante porque en muchas formas adelanta, casi 2000 años antes, a la psicología moderna, especialmente a Freud, que dice que primero él plantea lo que llama digamos, la pulsión hacia el placer, la pulsión sexual, y la pulsión hacia la autoconservación, y luego separa eso y dice también que está la pulsión hacia la muerte, ¿no? Y esto es una cuestión que es interesante, porque lo que va a decir el budismo es que generalmente, más allá, digamos, del apego o desapego que uno tenga, Trishna es un resultado de formaciones kármicas. La sed es un resultado de formaciones kármicas. Y esa sed puede ser triple. Uno va a tener cierto componente que lo va a llevar hacia el placer, cierto componente que lo va a llevar hacia la permanencia, y cierto componente que lo va a llevar a uno mismo hacia la destrucción. Quiere uno el corte. Quiero decir, destrucción no necesariamente es muerte, en este caso, ¿no? Perdón, ¿hay una consulta? Sí, decime, Andrés. Podías preguntar con signo de pregunta, o sea, sí, puedes preguntar. Los nidanas, ¿son los vínculos de generación interdependiente? Sí, son eso. A ver, la generación interdependiente, lo que se llama Pratitya Samutpada, puede estar mostrada de varias formas, ¿no? Pero sí, cuando vos hablas generalmente de los nidanas, acá lo que estamos viendo es la generación interdependiente, en el sentido que no hay nada que funcione por sí mismo. Perdón, lo voy a volver atrás. En los nidanas en sí, no hay nada que se genere por sí mismo. No hay algo que exista, que digamos que sea el yo o el mundo mismo, que exista de forma independiente. Entonces, todo el mundo, como yo decía, este es un mapeo de todo el mundo, funciona de forma interdependiente. Ahora, en el primer budismo, que es el budismo Nikaya, el mundo existe. Si bien nosotros, por así decirlo, existe de forma más absoluta, nosotros proyectamos nuestra percepción del mundo sobre él. Ahora, a partir del Mahayana, el mundo ya no existe de forma absoluta, sino que yo no puedo hacer nada, existe de forma totalmente interdependiente. Entonces, en ese sentido, va a aparecer acá, pasar también parte de la rueda. No sé si con eso respondí, Andrés. Perdón, sí. Pero, ok. A ver, decime. La generación interdependiente, yo me pregunto, ¿los nidanas explican la interdependencia entre los distintos aparentes objetos que veo en el mundo también? ¿Sí? ¿O no? Sí. Por eso digo, esto de los nidanas, en realidad es una forma de entender como los skandhas, ¿no? Lo que dicen es que los nidanas explican esencialmente todo el cosmos. Vos podrías decir que es una forma de entender todo el proceso del cosmos. Pero está centrada, por así decirlo, en la realidad psíquica de personas. Porque recordemos lo que habíamos dicho al principio. El budismo nunca quiere dar un modelo de cómo funciona el cosmos de forma final. No está buscando una teoría unificada, por así decirlo, en términos occidentales. Y dice, así funcionan los soles y así funciona no sé, el proceso de electrólisis y así funciona tu mente. Lo que el budismo siempre intenta hacer es dar un modelo para la liberación. Entonces, acá lo que está haciendo está extendiendo el modelo de
como se llama, de los skandhas, a un modelo un poco más complejo que tenga algún tipo de secuencialidad. Pues el modelo de los skandhas, si usted fijas, es esencialmente momentáneo. Te dice, así percibís vos. Con esto lo que te está diciendo es, ok, así percibís vos a lo largo de tu vida, por así decirlo. Y no está diciendo mucho de lo perceptible. O sea, no está diciendo el mundo existe o no existe, o el cosmos existe o no existe. Está diciendo, ese es el proceso de percepción. Por eso yo decía, en el primer budismo, te van a decir, ok, el cosmos existe, es una cuestión material que está por fuera tuyo, es muy parecido a Hegel y a Freud. Te dice, Hegel dirá, hay un Das Ding, hay una cosa. Y sobre la cosa proyectamos. Y Freud diría, el mundo es masas en movimiento, ¿no? Sobre eso proyectamos. El budismo mahayana dice, ni siquiera de eso puedo decir. Porque cualquier medición de eso tiene que ver con, o cualquier percepción de eso tiene que ver con los niyanas. Entonces, yo puedo decir, no hay cosmos por fuera de los niyanas, y es correcto. Pero si vos me preguntás, ¿está explicando cómo comienza el universo? No tanto, ¿no? Pero tampoco le interesa mucho al Buda eso, y el budismo en general tampoco es tan importante. Más importante entender cómo tu experiencia del universo puede ser utilizada para la liberación. No sé si con esto respondí más o menos. Sí. Gracias. Siempre recuerden que el budismo, no hay problema, el budismo, el modelo es soteriológico. Es decir, la idea es salvémonos, iluminémonos todos los seres. Y es menos importante el conocimiento, digamos, del cosmos a nivel físico, que la posibilidad de liberar a todos los seres de sufrimiento. Si el conocimiento del cosmos a nivel físico ayuda, vamos para adelante. Pero si no, van a ver que el budismo siempre tiene que enfocarse más en los procesos mentales, ¿no? Eso es lo que pasa. Y siguiendo y para ir tratando el tema de las nidanas, lo que va a cambiar en los diferentes budismos es el uso que se le da a las tres sets, ¿no? El primer budismo, el budismo Nikaya, van a decir, ok, yo tengo... La set es muy difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque es muy intensa y aparte es muy inconsciente. Entonces, yo voy a trabajar una vez que la sed pasó. Entonces, ¿qué voy a hacer con el apego, que es lo que viene después de la sed? Lo voy a intentar reducir. Voy a intentar conseguir una cuestión de equilibrio, voy a intentar conseguir una cuestión de tranquilidad, una cuestión más pacífica. Entonces, cuando me apego, que es el resultado de la sed, empieza a reducirse, la sed que está acá va a ser menor. Y cuando yo pueda no tener una cuestión irreflexiva de moverme hacia una cosa como un adicto, voy a poder empezar a soltar ese mecanismo. Ok, va a decir. El segundo budismo, el budismo Mahayana históricamente, va a decir, ok, ahora, si Krishna y Upadana hacen un combo, por ahí es menos importante cortarlo que apuntarlo hacia una cuestión positiva. Entonces va a empezar a utilizar más recursos como la fe, va a empezar a utilizar recursos como la visualización de tierras puras, en los cuales hay un apego, y hay una fe, por así decirlo, y hay una trishna, sed, que busca eso. Pero la forma en que se busca va a estar asociada a objetos que van a ayudar a soltar un poquito el resto de los apegos y van a reducir la avidia. Y esto es una cuestión que es controversial en su momento, y la imagen que da el Mahayana es una metáfora muy clásica. Dice, imaginemos que uno está corriendo en la casa de un pescador, y uno abre una puerta y están todos anzuelos, y uno no se da cuenta, y entra y se clava los anzuelos. ¿Qué es mejor? ¿Clavarse 1.000.000 de anzuelos pequeños en toda la piel, enganchados, ¿no?, que nos desgarran? ¿O clavarnos un solo anzuelo grande? Por supuesto, por ahí el solo anzuelo grande es doloroso y uno lo ve y un anzuelo así se impresiona, pero es más fácil de sacar que 1.000.000 de pequeños anzuelos. Entonces, mucho del el segundo budismo del Mahayana va a ser, ok, unifiquemos los apegos, que la sed exista, ya que la sed existe, que exista, pero que está sublimada hacia la iluminación, y usemos esa sed sublimada y el resto dejémosla como media de lado, ¿no? Pongamos un objeto e intentemos apegarnos a ese objeto de iluminación. Y el budismo vajrayana
toma esto y como siempre le da una vuelta más salvaje, más revolucionaria. Dice, si la sed es parte de lo que nos motiva, en realidad, con esta cuestión más vitalista que tiene Vajrayana, es parte importante de la liberación. Entonces, no es que busquemos un objeto de liberación y dejemos el resto. Al revés, transformemos a todos los objetos en liberación, en camino de liberación. Y para eso, yo no quiero reducir el apego. Es más, cuanto más apego tenga, es mejor. En tanto en cuanto pueda yo transformar a todo lo que yo vea en mi camino en un objeto de liberación. Entonces ya que tenga sed no es un problema. Porque mi sed va a ser toda liberación, no como el Mahayana, bueno, después de muerto en la tierra pura, sino en esta misma vida. Y por esto el énfasis en percibir el mundo como un mandala, el énfasis en percibir a los seres como deidades. No estamos queriendo, digamos, renunciar al mundo como el budismo Nikaya, o en un punto reducir el foco donde vamos a estar apuntando y pensar una vida futura en la tierra pura, sino que el mundo moderno y mundano se transforma, transmigrado y transconfigurado en un campo de acción en el cual la liberación puede tomar lugar. Con lo cual, en el budismo Vajrayana, Trishna, la sed y Upadana, no es una parte negativa, sino que es parte necesaria para la liberación. Y de hecho, una de las peores cosas que puede tener una persona que practica el Vajrayana, van a decir los textos, es ser una persona muy tranquila y muy ecuánime. En este caso, es decir, es fantástico para practicar el Mahayana o el Theravada, ¿no? Pero el Vajrayana requiere apego, requiere sed, justamente. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Alguna duda o consulta más sobre este tema? ¿O pasamos al último tema? Saludo del chat. ¿El gozo no tiene lugar hacia ahora? A ver, hay un tema con el gozo. Sí, el gozo tiene un lugar. Primero hay que entender qué estamos hablando con gozo. Si estamos hablando de gozo en el sentido psicoanalítico, no. Estamos hablando de gozo en el sentido coloquial de placer, y depende, porque ¿qué es lo que va? Depende de dónde estemos parados. El gozo como placer, en el primer budismo es algo visto de forma ambigua, ¿no? Por un lado, en el primer budismo va a decir, el gozo va a tener un cierto lugar, en tanto en cuanto hay momentos de meditación que van a generar gozo, ¿no? Se hablar del Mahasukha, el gran gozo meditativo. Ahora, ese gozo también tiene que ser dejado de lado, ¿no? Y la ecuanimidad va a tener otro tipo de gozo, que es un tipo de gozo más tranquilo. Entonces, aún el gozo positivo de la meditación, por así decirlo, en el primer budismo, es medio dejado de lado, en ese sentido. Y la idea es que el gozo de la iluminación, el gozo del nirvana, generalmente no es algo que nosotros, o sea, está descrito como gozo, pero no es lo que nosotros describiríamos coloquialmente como gozo, sino que es está tranquilo. Es una persona que se levanta sin apuro, y por ahí no tiene nada de comer, pero no se preocupa. Eso está escrito como gozoso. Pero por ahí para nosotros, que somos más neuróticos y occidentales, eso sería como, y no sé si está gozoso, está tranquilo, ¿no? Es como una tranquilidad más difícil de describir. Pero el gozo en sí va a aparecer en el camino, pero hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Es un apego, ¿no? En el Mahayana, el gozo va a tener algún mayor papel, sobre todo en el Mahayana más devocional. El gozo por nirvana, el gozo por ir a las tierras puras, va a aparecer y va a ser bien visto en relación al objeto. Si nosotros somos gozosos en ir a la tierra, a Sukhavati, bien. Si nosotros somos gozosos en, no sé, comer, bueno, puede llegar a ser si nosotros somos gozosos en, no sé, no estudiar el Dharma, y ahí tenemos un problema. Eso va a ser otra cuestión. Y solamente en el Vajrayana va a aparecer de forma más clara el gozo, y ahí va a ser uno de los dos grandes objetos, ¿no? Y ahí es cuando las cuestiones se ponen más psicoanalíticas, porque puede ser el gozo en el sentido de placer, que nosotros entendemos, que sea mucho en los tantras, que se llaman tantras de yogini, en los cuales el placer
nos inunda, y es un placer que se acerca a lo psicoanalítico porque no es placer puramente, sino que hay incómodo en ese placer, que es algo movilizante, y eso es gozo, y ahí sí va a ser parte del camino, pero hay otro gozo que tiene que ver también con el hecho de cortar o dejar cosas que sería de la destrucción en ese sentido, ¿no? Que no es necesariamente que vamos y matamos perritos, quiero decir, o nos vestimos de negro y gritamos metal, pero sí el gozo de soltar cosas que molestan, ¿no? Y ese soltar también genera placer, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que en algún punto empezar a trabajar. Pero aparece como, ya no tanto como una parte del camino en general, sino que aparece entre algunas cuestiones más vajrayanas puntualmente. En el resto del budismo, y digamos en el 99% del budismo, el gozo aparece como o un peligro o algo bueno, pero que lo dejemos de lado si aparece, no nos apeguemos. Y lo otro que me decía Sebastián es, la sede es el camino de Vajrayana. En realidad, se va en todo el budismo ese camino, todo el budismo. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? O sea, el primer budismo lo que va a decir es, ok, si nosotros pudiéramos trabajar a set es perfecto, pero no podemos, entonces trabajemos el apego. En el Mahayana va a decir, ok, podemos trabajar un poco, en tanto en cuanto lo orientemos hacia el objeto correcto. Y en el Vajrayana va a decir, no, bueno, listo, aprovechemos esta cuestión vital que tenemos de buscar, y en ese sentido sí es más el camino de Vajrayana, en el sentido de que es como algo más central, pero en todo el budismo, la sed es como la base de todo, ¿no? Ese es ¿se entiende más o menos la diferencia, Seba? Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora vamos entonces, si no hay otra duda, vamos a la autopreconciencia, que es el último de los modelos, chicos, ya estamos recontraversados en tiempo. Les decía que son pocos slides, pero son densos los slides. Que es el sistema Yogacara. La escuela Yogacara es una escuela Mayamaka, quiero aclarar. Entonces, esto no aparece en el Theravada, o en el Nikaya. Ahora, lo que es importante es que este esquema es súper importante para la práctica, y es probablemente el más importante para Occidente también, porque es el cual Jung toma prestado, hay una historia muy graciosa de eso, el tema de inconsciente colectivo, ¿no? Jung estaba trabajando con Wilhelm en la traducción del Secreto de la Flor Dorada, que justamente es un texto de Yogacara que habla de esto, y entonces Jung un día dice que él tiene un sueño, y en el sueño él está en su casa y baja primero al subsuelo, donde tiene sus recuerdos de la infancia, y sigue bajando y encuentra los recuerdos de toda la humanidad. Y Wilhelm, cuando recibe una carta con eso, le dice que descubrió el inconsciente colectivo, dice, ¿pero qué pareció la ley vigniana que estamos justo leyendo? Y Jung dice, claro, es porque la ley vigniana debe ser parte de eso, o sea, nunca da nada a torcer Jung, y siempre es algo de él, pero es una cosa que no es exactamente como el inconsciente colectivo jungiano. Déjenme explicarles, porque es muy importante para la práctica de todo el Mahayana y Vajrayana. La escuela Yogacara presenta esto en un sutra que se llama Samindir Mokana Sutra. Y en Samindir Mokana dice que la conciencia tiene 8 partes. Y acá es mucho más parecido también al occidental moderno, fíjense. Dice, hay una parte que es la conciencia visual. O sea, está en la conciencia de 5 sentidos. No voy a tardar mucho en esto para no extenderme. Que es la visual, la auditiva, la olfativa, la gustativa. Es muy interesante la kaya vijnana, que es la táctil corporal, que no solamente era el tacto, que nosotros tenemos que pensar que es el contacto, sino que es la sensación del cuerpo. Yo siempre digo, si uno agarra y pone, por ejemplo, las manos por detrás de la cabeza, y uno toca las manos por detrás de la cabeza, uno sabe que son sus manos las que están tocando. Pero si nosotros lo pensásemos, como muchas veces se escribe el tacto en Occidente, uno simplemente sentiría que entre ambas manos hay presión. Pero ¿cómo sabemos que cada mano es esencialmente la de la otra, ¿no? ¿Cómo yo reconozco que si yo hago así, con los ojos cerrados, esta es mi mano izquierda que está tocando la derecha y no es un objeto en el medio que hay? Esto es porque tenemos una conciencia corporal en sí. Y lo que va a decir la Yogacara es, todas las mentes se componen de 2 grandes partes. De el ayatana, o el órgano físico que va a recibir la información, los ojos, la piel, la lengua, la nariz, y luego la conciencia que reside en ese órgano físico. Entonces, lo primero que va a decir el Yogacara es, la conciencia y la mente está en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, en alguna parte
¿Por qué? Porque va a considerar que los nervios son parte justamente de la mente en sí. Y entonces va a decir, aún en el momento en que algo, una imagen llega a la yatana, por ejemplo, una imagen física, una imagen de una casa o de lo que sea, hay un proceso de clasificación. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan en el Vedana, en la percepción de los skandhas? Lo que va a hacer la escuela de Yogacara va a decir, cada sentido tiene como su propio sistema de skandhas. Y ese sistema de skandhas funciona separado del resto. Y una vez que esos 5 sentidos entran, hay otro órgano más, que es el manovijñana. Esto es interesante, es la mente conceptual, o la mente que procesa los estímulos tanto externos, pero especialmente internos. Va a ser el resultado, o digamos, el equivalente de los 5 sentidos externos, enfocados tanto externa como internamente. Porque, ¿qué va a decir el Yogacara? ¿Qué pasa cuando dormimos? Nosotros percibimos formas visuales, nosotros percibimos formas físicas, pero no tenemos un estímulo físico externo, ¿no? No tenemos luz o no tenemos algo que nos venga de afuera. ¿De dónde viene? Del manovijñana. El manovijñana constantemente está tomando todos los estímulos externos y al mismo tiempo está generando estímulos internos. A la noche, cuando nos vamos a dormir, el estímulo externo se reduce y entonces el estímulo interno del manovijñana empieza a crecer y empieza a llenar esos lugares. Entonces, lo que primero que va a decir Yogacara es, nosotros tenemos, tanto externa como internamente, una representación del mundo. Y muchas veces la representación no es la misma. Entonces, vamos a poder tener error e ignorancia en las conciencias de cada uno de los sentidos. Por eso vamos a encontrar que en muchas prácticas, por ejemplo, como las prácticas de Dzogchen, de Koto y Yerme, o las prácticas de unas prácticas Zen, hay una posibilidad de percepción directa, o lo que se llama percepción de Stiglitz, o una serie de cuestiones extras, que tienen que ver con intentar percibir, por ejemplo, la luz como los elementos, los sonidos como los elementos, porque hay una posibilidad de purificar la mente, que es la mente auditiva. Y recordemos, en este contexto hay una mente auditiva. Como al mismo tiempo vamos a tener que pensar que constantemente hay un desalineado, o hay una lucha, por así decirlo, entre imponer determinados contenidos internos al mundo externo. Y uno podría decir que el Tantra como camino de transformación no es nada más que la idea de generar un mundo interno, como se llama, totalmente purificado, y alinearlo de forma perfecta con las percepciones externas. En el momento en que nosotros podemos percibir a todos los seres como deidades, a todos los seres en un mandala, con cada hablar como su mantra y cada pensamiento como sabiduría, hemos logrado alinear el mundo externo, que recibimos los 5 conciencias básicas, con un mundo interno totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer punto importante del Yogacara. Pero lo segundo que es importante es que aparte de eso, el Yogacara va a dar una respuesta importantísima al budismo. Porque en el budismo, como nos vamos fijando, todos los modelos previos son modelos esencialmente de momentos determinados. Yo estoy hablando de los skandhas y digo, ok, las sensaciones, las percepciones, todo lo que sea, pero la formación kármica del samskara reside generalmente en una persona, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo diga que uno recibe karma de otra vida? Lo que llama en tibetano el karma que se lanza, pues algo que te cayó de otra vida, no te lo tiraron así encima. Entonces, ¿dónde está el karma que me tiraron? ¿Dónde reside físicamente? ¿No? Si yo por ahí, mi rupa, mi cuerpo se murió. Y lo mismo pasa en los nidanas. Yo tengo Yati Marana, envejecimiento y muerte termina, es la última de la lista. Entonces yo morí. ¿Cómo hago para el karma que yo generé que le caiga al resto de la persona? Claramente hay continuidad dentro de otra vida, desde el momento en que nosotros hablamos un idioma que no lo creamos nosotros. O sea que eso algo alguien lo trajo. Pero ¿dónde reside eso? ¿Dónde residen estas estructuras que son transpersonales? El Yogacara va a decir, hay un nivel que se llama alaya.
Y ese nivel alaya es la metacognición más simple. Es la metacognición que es la base del universo. Y acá sí va a decir algo Andrés sobre el universo, va a decir, el universo es esencialmente un tipo de mente, es conciencia. Conciencia vacua, conciencia luminosa. Y justo un poquito, de ahí ser un poquito, cuando esa metacognición se empieza a nublar de ignorancia, hay un lugar donde caen todas las semillas de karma, ¿no? Y eso se va a llamar alaya vijnana. Y va a ser el campo donde están todas las semillas, todo lo transpersonal, lo que nos excede a nosotros del universo, va a estar en ese nivel, en el alaya vijnana. Y este nivel va a estar simplemente ser como un campo que está hecho por que tiene surcos, que se llaman basanas, que son surcos que la existencia ha generado. Y en esos surcos va a haber las pequeñas semillas kármicas. Y esas semillas kármicas van a ser accedidas constantemente por nosotros, como si fuera un samskara, unas formaciones kármicas, a diferencia de un samskara personal, como podría ser el samskara de los skandhas, ¿no? El cuarto, las formaciones kármicas. O el samskara también de los nidanas, que es el segundo, que es un samskara personal. Acá el samskara va a ser transpersonal, va a ser el samskara del cosmos entero. Y entonces, ¿por qué no podemos acceder a la experiencia del cosmos entero? Porque la forma en que la mente más individual, que es el sexto, el mano vijnana, accede a la laya vijnana, es mediante una especie de túnel formado por las obscuraciones o por las fallas y las ignorancias mentales personales, que se llama Krishna Mano Vijnana, o conciencia polucionada, ¿no? Y ahí recién todos los kleshas, recién todas las fallas que tenemos nosotros. Y esta va a decir, el Yogacara es la ignorancia esencial. Nuestro trabajo como budistas es limpiar ese Kleshta Manovijnana como primer camino para cuando seamos budas poder acceder a toda la ley vijnana, tener un acceso completo a todas las semillas kármicas y poderlas limpiar, ¿no? La liberación del cosmos en ese sentido para el Yogacara es la liberación de todos los seres, como Atara Mahayana, y es la purificación de todas las semillas. Y para eso necesitamos la omnisciencia, que si se fijan es una calidad del Buda en el Mahayana y Vajrayana, pero no lo es en el Nikaya. Esto es post-Yogacara, en el cual omnisciencia no significa necesariamente conozco todo lo que va a pasar en el futuro y en el pasado en cada momento, sino que es algo más sutil, es puedo acceder a todas las causas y condiciones y puedo inferir hacia dónde van a ir, ¿no? Porque tengo acceso a toda la experiencia de todo el cosmos. De esta forma, el Yogacara pone en un modelo metapsicológico esencialmente la liberación de todo el cosmos. Y responde a una pregunta que todo el budismo se hace desde el principio. ¿Dónde existe el karma que no es mío necesariamente, pero del que yo participo? Bueno, en la ley vijnana, en el repositorio cósmico de todo el karma de todos los seres, y todo el tiempo. Y una cuestión interesante que la ley vijnana sí comparte con la idea inconsciente, es que en la ley vijnana no hay ningún tipo de tiempo, no hay temporalidad. Entonces, si uno accede a la idea vijnana, no es que va a tener directamente una forma de predecir el futuro, sino que va a saber el resultado del futuro por las reacciones de los seres que tienen ahí. Con lo cual, no es omnisciencia en el sentido yo puedo saber todo lo que todo el mundo está pensando en cualquier momento, todo el tiempo. Y de hecho, yo creo que sería difícil imaginarse así. Imaginemos conocer los pensamientos de todos los seres en todo momento, sino es más la capacidad de poder saberlo o poder deducirlo de forma inteligente. Y entonces, esto cambia muchísimo la concepción del budismo, porque permite un mecanismo en el cual uno pueda pensar, por lo menos, no sé si lograr, pero sí por lo menos pensar, la liberación de todos los seres. ¿Cómo va a ser? La idea es hacer que la mente pulsiona, el Krishnamana Vijnana, crezca, nuestro acceso a ella, la purifiquemos para poder acceder a toda la idea vijnana, y empezar a purificar la idea vijnana, pues el karma del cosmos. Si yo puedo purificar esas acciones, yo puedo purificar resultados, si puedo dejar de tener, por ejemplo, si pudiera purificar todas las semillas de racismo del mundo, no habría más racismo, ese concepto. Y lo que es interesante, el alaya vijnana es
en sí de donde surgen las 6 conciencias primarias, ¿no? La que va del 1 a la 6 aquí en esta lista. Entonces yo purifico la ley abhisñana, esencialmente el séptimo, que es el Krishna Manavijnana, va a desaparecer, y las otras conciencias van a ser purificadas totalmente. Espera, vamos, hay un montón de cosas. Hay 2 preguntas, esperen, vamos por partes. A ver. Dice Andrés, ¿vos dirías que los oráculos que pueden ser folclóricos y presentes en todos los pueblos es una forma de abstraerse en la mente evolucionada y acceder directamente a la conciencia base de semillas kármicas? Mira, yo te voy a decir, déjame que te responda no con lo que pienso necesariamente yo, sino con lo que dice la teoría budista, por ejemplo, en el caso de los Kunten, que son los oráculos tibetanos. Lo que dicen es, el oráculo que hace es no accede a un Buda. Fíjense una cosa interesante, los tibetanos tienen oráculos, pero ninguno de los oráculos tibetanos es con un Buda, sino que siempre con una deidad mundana. ¿Por qué? Porque el Buda, al estar ya en este nivel, es como si nosotros quisiéramos acceder nosotros a la ley abhisñana. No es que estamos separados en un momento de la ley abhisñana. La ley abhisñana, como yo decía, es la base de todas las conciencias. Constantemente estamos conectados. Es como pensar no tener inconsciente. Lo que pasa es que nuestra conexión está marcada por una serie de factores personales. Como los Budas están más allá de esos factores, podemos decir que los Budas y la Alaya, que era la Alaya Vijnana, son idénticos. Alaya, la traducción en tibetano es Rigpa. Entonces, si yo quiero acceder, es como si yo quería acceder, es muy difícil. Pero por ahí hay seres que están más cerca de acceder a todo, que tienen posibilidad de ver más la Alaya Vijnana, pero todavía no están tan lejos de nosotros como para que no nos podamos comunicar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los oráculos? Va a intentar contactarse con esos seres para que ellos armen, por así decirlo, el informe, ¿no? Un oráculo que tiene una visión, que tiene directamente una visión del futuro o de algo, se considera que está accediendo a la ley abhisñana por sí mismo, que es lo que vos me estás planteando. Ahora, en el 99% de los casos, los oráculos no hacen eso, sino que invocan a una deidad que es mundana en el cuerpo y le piden a esa deidad que tenga la visión. Tercerizan la visión, por así decirlo, porque se aprovechan que la deidad, si bien es mundana, es más avanzada que el oráculo. Ahora, cuando una persona que se considera un Buda dice una visión, por ejemplo, cuando un Buda hace una profecía de budeidad, le da un nombre de budeidad, le da una profecía de budeidad, se considera que en ese caso ya está accediendo directamente a la ley vishniana, está creando el futuro. Bueno, en el momento que lo dice un Buda, se transforma en el futuro. ¿Se entiende la diferencia, Andrés? Excelente. Pregunta, si el yo no existe, dice Vero, y estamos influidos por la ley vishniana, ¿qué es lo que genera los villas y qué es el que lo purifica? Bueno, a ver, nadie, pero es una buena pregunta esa. Lo que pasa es que el alaya, hay que diferenciar el alaya y la alaya vishniana. El alaya es la base de la conciencia estándar. Ahí no existe yo ni nada por el estilo, entonces no hay nada que purificar tampoco. Ahora, recordemos lo del bebé. Todos estos modelos son modelos de sedimentación de conciencia. En el momento en que empieza a haber pequeñas diferencias, y la pregunta de por qué empieza a haber pequeñas diferencias, el budismo no la responde en general, ¿no? Se empieza a generar esta idea de uno u otro. Entonces yo decía, no es que uno no existe, sino que uno no existe de la forma que uno piensa. Entonces, lo que diría el Yogacara es, uno no existe, no es que no exista totalmente, uno existe convencionalmente. Entonces, convencionalmente, uno existe y es influido por la ley vishniana y lo tiene que purificar. Ahora, de forma última, en realidad no existe, ¿no? Y tampoco hay que purificar nada. Pero no es una u otra, no es o existo y entonces tengo que purificar todo, o no existo y no tengo que purificar nada, sino que en realidad eso que parece dos opuestos son una continuidad, son un flujo, ¿no? Y esto es lo difícil del budismo, es que no nos dice sí o no, no nos dice es esto o esto es otro, sino que nos dice no te lo puedo responder, pero está dentro de este proceso. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Vero, más o menos? Si vos pensás que algo existe y tiene que ser purificado, es un error. Y si vos pensás, bueno, no existe y no hay nada que purificar, es otro error. Ahora, la respuesta correcta no puede ser formulada, sino que se encuentra dentro de este campo. No sé si respondí con eso, ¿le respondí, Vero? Bueno, mientras cualquier cosa te piensa eso, yo quiero comentar. Ah, gracias, Vero, qué grande.
Yo quiero comentar dos cosas, porque ya estamos casi en la hora. Eh, Esto cambia muchísimo en una escuela de budismo que se llama la escuela Tathagata-garbha, que es la escuela de naturaleza búdica. Ahí el Alayavijñana, cerca por ahí más a lo que decís vos, Vero, el Alayavijñana se transforma puro en su naturaleza. Van a decir, el Alaya y el Alayavijñana es idéntico. Es decir, Rigpa, ¿no? Rigpa Bangу es esencialmente idénticos en su naturaleza. Que es el ejemplo que yo doy siempre de que si uno tiene un vidrio sucio, la naturaleza del vidrio no cambió nunca. Sigue siendo pura, simplemente tiene polvo encima. En cualquier caso, yo, que la uso para ver, me parece que está sucio, pero el vidrio en sí no cambió, no es que se metió el polvo en el vidrio, ¿no? Entonces, lo que va a plantear el Tathagata es, el Alayavijñana nunca es impuro, sino que el Alayavijñana es algo que es puro en sí, pero nos parece impuro. Y el darnos cuenta de eso, y el darnos cuenta de forma experiencial, es lo que va a liberar nuestra naturaleza búdica. Pero la naturaleza búdica no cambia nunca. Ahora, esta postura, que la toma no tanto los primeros textos del Tathagata, sino que una interpretación que hace la escuela Yonang en el Tíbet, se encuentra con muchas críticas que son correctas en algún punto, porque lo que dicen es, si la naturaleza pura es totalmente, la naturaleza búdica es totalmente pura, y después van a decir, y es vacía de toda característica que no es la naturaleza búdica, o sea, es decir, existe, vamos a ver, todos vacuo impermanente así, sea una naturaleza búdica que existe y es pura, se transforma casi en un Atman, ¿no? Es casi un vedantismo hindú, donde decís, ok, hay una chispa tuya que es pura, una chispa divina, pura, perfecta, que ya está, y vos ya sos eso, simplemente pensás que no. Esa concepción es compleja. Sigue siendo budista, la escuela Yogan sigue considerándose budista, pero está ya casi en el límite, ¿no? Es como irnos hasta casi ser un Vedanta, y para mí es casi ser un Sankhya, una filosofía india, la cual, por ejemplo, los Jainas toman muchos. Los Jainas lo que dicen es, uno tiene una chispa divina, y lo único que tiene que hacer es sacar todo lo contingente, prakriti y la materia, para que el Purusha termine liberándose, ¿no? Para que el espíritu termine liberándose. Entonces, tengan cuidado, mi consejo, con la idea de la ley vijnana como la pureza última, ¿no? O como algo que es puro intrínsecamente. Y piensen que todos estos modelos son modelos. O sea, piensen que esto funciona al mismo tiempo de que yo hablo de esto, ¿no? Esto y otro modelo son modelos nada más, no son realidades. Es lo que yo empecé diciendo, recuerden. Son modelos, no son descripciones ontológicas, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, no, en realidad todo es puro y ya está, y es así, y porque es así, es así, es así, se están reificando, se están cosificando mucho, como decían hace unos años, en una respuesta, cuando en realidad lo que está mostrando el budismo teniendo tantos modelos, es que no hay respuesta última, sino que en realidad son como hacer aproximaciones, ¿no? Pero que no podemos decirlo de forma verbal. Y lo último que quería decir es, una forma de pensar que a mí me parece útil, es pensar a la ley vijnana como si fuera lo que se llama stream of consciousness, que es un tipo de discurso, de asociación libre, que aparece a veces en las artes, o aparece a veces en monólogos, en las cuales la persona va saltando de tema por cercanías, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, mucho de James Joyce que está escrito de esa forma, y fíjense una cuestión interesante, James Joyce, los libros que escribe en ese modo, Stream of Consciousness, son libros en los cuales son considerados casi como un canon perfecto del pensamiento occidental, porque aparecen desde cosas romanas hasta celtas, pasando por francesas, figuras mitológicas constantes, como por ejemplo Dubliners, ¿no? O Finnegan's Wake, que hay tal gente que lo considera que es tan bueno que lo utiliza como texto sagrado divinatorio, ¿no? Por justamente esto, el Stream of Consciousness produce contenido no filtrado y contenido desordenado como técnica, y eso es una aproximación a la ley vijnana. Pero la laya, que es la última base de la conciencia, es esencialmente la base cognitiva última, y es la cognición en sí, el proceso de cognición, ni siquiera la distinción en objetos, el proceso mismo de cognición, lo que sería la base de la mente última. Y es muy importante entender que esto es un proceso que se da todo el tiempo, constantemente. Yo ayer justo leí una cita de un maestro Dzogchen
que él decía, hay gente que se va y hace retiros de Dzogchen, y se pasa años meditando. Y después vuelve y le dice a otra gente, tenés que tener tu pensamiento conceptual. Si uno no comprende que la Laya, que el Rigpa y el Dharmakaya están en todo pensamiento, conceptual o no conceptual o lo que sea, perdió el tiempo. Porque la Laya es la base misma de la cognición. Es la cognición en sí. Y va a estar presente siempre. Que nosotros nos demos cuenta es otro tema, por supuesto, ¿no? Pero nunca estamos lejanos de ella. ¿Se entiende esto más o menos? Así que, habiendo hecho absolutamente un montón de material, a ver si iba a decir alguna pregunta y ya surgió una. Acceder a base de cognición sería como acceder a la realidad. No, la realidad vos accedés siempre en un punto, ¿no? O sea, lo que vos haces, accedes a un aspecto de la realidad, pero, porque, a ver, ¿qué es lo que yo decía? Por ejemplo, volvamos acá a las 8 conciencias. Tomemos esto. Imaginemos que yo quiero acceder a la realidad. Uno podría decir, yo accedo a la realidad accediendo a todo esto, ¿correcto? Pero también puedo hacer esto. Yo puedo, todo el tiempo que me está pasando, estoy recibiendo de estas conciencias información. Y esta conciencia, la sexta, me permite a mí procesarla. Y una forma de entender acceder a la realidad sería que yo tuviera un procesamiento de lo que yo recibo sin ningún tipo de contradicción. Pero, por ejemplo, lo que plantea el Tantra es, nunca vas a acceder directamente a la realidad, porque todo esto es mental. Si la realidad la definimos como aquello que está más allá de lo mental, nunca vas a acceder. Entonces, ¿qué es lo que vos podés hacer? Aun cuando accedes a la laya, también es una parte mental. Es una cognición básica, pero es mental. No es algo por fuera de la mente. Entonces, lo que vas a poder hacer es decir, ok, si yo accedo a estas, pero con estas las transformo en algo puro, eso va a terminar purificando estas. ¿Se entiende? Entonces yo de esa forma, yo genero lo que se llama la etapa de generación acá, genero una nueva realidad pura. Con esa realidad empiezo a modificar estas, y cuando esta parte mía desaparezca o se vuelva cada vez menos polucionada, va a permitir que toda mi percepción pura llegue a la laya vijnana y la purifique. Si yo purifico mi parte de la laya vijnana, estoy purificando una parte del todo de la laya vijnana. Y si puedo cada vez purificar más, más y más y más y más, de a poquito voy a estar purificando la realidad. Entonces yo voy a estar accediendo a una realidad diferente de la que había antes, pero va a ser la realidad en sí. ¿Se entiende esto, Vero? ¿O lo estoy haciendo muy, muy, muy técnico? O muy, muy, muy oscuro. No sé si. Técnico suena como que es profundo, por ahí estoy haciendo de boludo, digamos, esencialmente, ¿no? Dice, a ver, mientras Vero pone eso, digo, Nico pone, si el alma Watman para el budismo no existe, ¿no existe algo interdependiente de la conciencia? Decir karmas. Sí, es un buen punto. Decir karmas de vidas pasadas es una forma de generar un yo. Sí, no un yo personal, en ese sentido, porque no es que a mí me pasa, sino que yo recibo cosas previas. Lo que pasa es que entender un poco lo que es el karma. Y es una buena pregunta esta, y justamente el gran problema que tiene el budismo, hasta el Yogacara, es ¿dónde cazzo pongo el karma previo? Porque no queda bien claro. O sea, el karma personal es claro dónde queda, reside en la mente de uno. Si yo, por ejemplo, fui robado 200 veces por gente de tez oscura, es probable que yo salga después a la calle y diga, hay que matar a los negros, una cuestión así terriblemente racista, sin una cuestión negativa mía, simplemente yo voy a decir, mi experiencia fue esta, fue toda una cuestión horrible, y para mí son todos ladrones, ¿no? Ahí vuelvo a verlo a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando uno se muere en el medio, cuando se muere, ¿qué pasa con eso? Entonces, lo que va a dar la idea del Yogacara es, ok, no hay en el Alaya Vijnana, lo que permite es una transmisión entre diferentes yo. Tengo un yo que está en la Alaya Vijnana y tengo otro yo que toma en la Alaya Vijnana. ¿Pero son el mismo yo? No. Ahora, es más cercano a la idea de una transmisión de lo que había al principio del budismo, en lo cual no había, ¿no? Era más estricto en ese sentido. Y la metáfora que va a hacer el Yogacara va a decir, ok,
Imaginemos que yo tengo una velita, ¿no? Yo tengo una vela acá, con una llama prendida. Y yo acá tengo una vela que está apagada. Si yo tomo la vela esta, la vela que está prendida, y con esta vela prendo la segunda vela, y luego apago la vela primera, ¿podemos decir que la segunda vela es a continuación de la primera vela? Yo no sé si es la misma, no puedo decir si es una continuación, pues yo puedo tener, es más, las dos velas prendidas al mismo tiempo. ¿Se entiende? Ahora, yo también puedo decir, sin la primera vela, la segunda vela no hubiera existido nunca. Esta es la relación del yo. Es una cuestión compleja porque no hay un yo personal, pero claramente hay una relación entre ambas dos. Sin la primera vela, la segunda vela jamás hubiera estado encendida. Con lo cual, no es un yo personal, pero coincido contigo, Nico, es una idea de continuidad que da la ley de Viñana. Eso es complejo, ¿no? Por eso es interesante ver que generalmente las escuelas occidentales que reformulan el budismo generalmente, lo primero que hacen es sacar el Yogacara. Un esquema que no aparece en el budismo occidental es el esquema de Yogacara, porque es el que muy fácilmente soporta la idea de continuidad, y generalmente las formulaciones occidentales intentan como sacar el tema de las vidas pasadas o el resto. Y mientras que a la gente que le gusta el tema, sobre todo las escuelas chinas, que hacen muchísimo énfasis en vidas pasadas y en karma, y una cuestión como mucho más materialística y mecánica del karma. Si vos haces esto, si sos paciente vas a ser bello en la próxima vida. Esas escuelas adoran el Yogacara, ¿no? Adoran el Yogacara. Con lo cual, coincido, Nico, que hay una cuestión ahí de continuidad. Y perdón, pero retomando lo que habíamos dicho antes, la purificar, si decís purificar la parte de algo, daría la idea de que la ley de Viñana es un todo con forma. Y la ley de Viñana no es que tiene necesariamente forma, Vero, pero está contenido dentro de la alaya. O sea que el alaya no es el todo, la ley Viñana. El alaya es el todo. Sí, yo digo que el alaya Viñana, si yo digo que esto es el alaya Viñana y esto es mi parte de la alaya Viñana, la pantalla entera y más sería el alaya. Sería el acto mismo de que exista. Entonces, en algún punto, no sé si tiene forma porque es muy definido, pero tiene un límite la alaya Viñana, ¿no? Ahora, depende, por supuesto, si vos tomás la cuestión de la ley de Viñana, como lo estoy explicando yo ahora, que es la forma más Yogacara, o te vas más al lado del Yonan y te va a decir, no, la ley de Viñana es la naturaleza búdica, y la naturaleza búdica tiene forma. Y esa forma es la forma que es todo lo que es la naturaleza búdica menos ella. Y ahí ya te pones en cosas más abstractas, por así decirlo, ¿no? Y te vas un poco de la cuestión tan aplicable y te volvés a la cuestión más metafísica. Pero bueno, yo no puedo decir que eso esté mal porque el Buda mismo dijo, eso estaba mal, pero después todos los budistas hacemos esencialmente eso. Voy a decir, no pienses en el principio del universo. Pero ¿cuál fue el primer karma que se produjo? Y el Buda está diciendo, no, por favor, te dije que no. Y es inevitable, todos nosotros nos gusta eso. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿O alguna otra pregunta? Perdón, pero digamos, son temas complejos, los vamos a ir viendo. Y lo que yo decía, el gozo en el Vajrayana debería ser algo que permee toda tu práctica. En el Vajrayana, el gozo no es necesariamente placer, sino que es algo más movilizante que el placer. Es algo como hasta amenazante. Y hay toda una serie de prácticas, sobre todo las que tienen que ver con los tantras de la yogini, que hacen foco en ese gozo, hacen foco en esta cuestión que uno siente en el cuerpo y que lo siente como más fuerte para movilizarte. Ahora, hay otra escuela de Vajrayana, que es también de Vajrayana, que el gozo está basado en otras cuestiones, en cómo purificar y cortar y sacar y cosas por el estilo, que también es un gozo, pero nosotros lo asociamos menos coloquialmente. No sé si con eso se entiende más o menos, Nico. ¿Alguna otra duda, gente? Hoy fueron pocos slides, fueron 11 slides, creo, 13 slides, pero fue como así. Bueno, gente, si no hay duda, muchas gracias a todos. Espero que lo hayan podido digerir, es medio así. Pero cualquier duda o consulta que tengan, estoy siempre disponible, así que escríbanme o llámenme o mándenme un WhatsApp, y esto, digamos, lo voy a seguir desarrollando más en las clases, y ahora de vuelta en la próxima sesión es un poquito más light, más histórico.
Muchas gracias a todos, gente, y les mando un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, Feo, un abrazo a todos. Otro abrazo. Bye, bye.